El pasado 15 de abril, un incendio destruía la cubierta de la Catedral de Notre-Dame de París. Mientras la compañía de seguros de la empresa que estaba llevando a cabo la rehabilitación de la cubierta trata de averiguar si el incendio se debió a un accidente, una negligencia o un atentado, muchas personas se han movilizado para conseguir el dinero necesario para restaurar un monumento que, junto a su valor artístico, tiene además el valor simbólico de representar la unidad del pueblo francés como nación europea. Toda nación tiene sus símbolos y para los franceses Notre-Dame es uno de ellos. A las pocas horas de que los bomberos lograran apagar las llamas, mientras el humo seguía elevándose sobre el cielo de París y las cenizas cubrían los restos del templo, el presidente de la República se apresuraba a asegurar que el incendio se había debido a un accidente y que la catedral sería restaurada. También ha habido gente que se ha apresurado a cuestionar esta decisión. ¿Vale la pena restaurar la catedral? Se calcula que harían falta 900 millones de euros. ¿Vale la pena talar los 1.300 robles que harían falta para reconstruir la cubierta original? ¿No sería mejor construir una cubierta con cerchas de titanio y paneles de vidrio? El debate no ha hecho más que empezar. Vamos a dar algunos datos para que cada uno pueda formarse su opinión. Nada de las bóvedas de piedra que cubren las naves de la iglesia ha resultado dañado. Por supuesto que si el incendio hubiera durado un poco más, todo se habría venido abajo. Torres, arbotantes, contrafuertes y muros se habrían derrumbado. Lo que sí fue consumido por el fuego fue toda la cubierta que se encontraba sobre la bóveda de piedra y la aguja central que estaba situada sobre el crucero de las naves del templo y que se elevaba hasta los 96 metros de altura. Todas las obras de arte y las reliquias que se guardaban en la catedral se han salvado. Por cierto, en cuanto a las reliquias, te puedes encontrar montones de vídeos en YouTube en los que se vuelven a repetir los comentarios de siempre de gente que habla sin comprobar nada. Por ejemplo, en cuanto a los trozos de la cruz de Cristo, si se juntaran todos los trozos de la cruz que se encuentran repartidos por iglesias y monasterios de todo el mundo, tendríamos madera suficiente para hacer cientos de cruces. El primero que dijo esto fue el reformador protestante Calvino. Desde entonces hay gente que sigue repitiendo esta idea como si fuera verdad. Vamos a dar algún dato sobre este asunto. El arquitecto francés Charles-Raoul de Fleury, en el siglo XIX, se tomó la molestia de comprobar cuántos trozos de la cruz de Cristo hay realmente por el mundo y calculó qué volumen de madera conseguiríamos si los juntáramos todos. Le salían casi 4.000 centímetros cúbicos. Si la cruz de Cristo hubiera tenido, por ejemplo, 12 centímetros de ancho y 5 de espesor, y suponemos que el travesaño era de 1 metro con 80 centímetros, por ejemplo, y el palo vertical unos 3 metros, resultaría que la cruz tendría unos 36.000 centímetros cúbicos. O sea que juntando todas las reliquias que se conservan de la cruz, solo tendríamos una pequeña parte de la cruz de Cristo. A pesar de todo, y salvo que este vídeo llegue a los 100 millones de visualizaciones, la gente seguirá diciendo la misma tontería sobre este tema, porque la ignorancia es difícil de desarraigar. Recientemente, el escritor y periodista Michel Heisman ha corroborado todos los datos y cálculos que llevó a cabo Charles-Raoul de Fleury. En 1933, un incendio en el edificio del Reichstag de Berlín provocó el derrumbe de la cubierta y la cúpula. El año 1993, el gobierno alemán decidió restaurar el edificio construyendo una cúpula diseñada por el arquitecto Norman Foster. Esta cúpula no tiene nada que ver con la antigua. Se trata de una estructura tubular de acero y paneles de vidrio con una doble rampa helicoidal que permite acceder a lo más alto para contemplar una impresionante vista de la ciudad de Berlín. El diámetro de la cúpula es de unos 40 metros. Por supuesto, hubo polémica sobre la conveniencia de hacer esta remodelación del viejo edificio. El caso es que actualmente la cúpula del Reichstag se ha convertido en la mayor atracción turística de la capital de Alemania. El arquitecto Norman Foster se ha ofrecido al gobierno francés para diseñar un proyecto de remodelación de la cubierta de la catedral y de su torre central. Hay que recordar que la catedral es propiedad del Estado francés, no es de la Iglesia. Vamos con algunos datos interesantes para tener en cuenta en este debate. La construcción de la catedral se inició a mediados del siglo XII y se puede decir que 2 siglos después ya estaba terminada. En los siglos posteriores se fueron haciendo añadidos y modificaciones. En 1786 la aguja central fue demolida, pues se vio que peligraba su estabilidad. En 1845 se inició un proyecto de restauración para recuperar el esplendor de la catedral que había ido deteriorándose con los años de revoluciones y revueltas. El encargado de llevar a cabo este trabajo fue el arquitecto Viollet-le-Duc.
Este arquitecto se dedicó a la restauración de monumentos medievales, encargado para ello por el gobierno francés. En su planteamiento de trabajo de restauración, consideraba que el arquitecto debía ser creativo, es decir, pensaba que no había que rehacer las obras originales tal como fueron hechas, sino que había que mejorarlas. En el caso de la restauración de Notre Dame, diseñó una nueva aguja central mucho más estilizada, renovó casi completamente el rosetón sur y reconstruyó numerosas gárgolas en la cubierta y elementos decorativos en las fachadas, tal como él se imaginaba que debían haber sido los que fueron destruidos durante la Revolución Francesa. Hubo bastante polémica con todo esto, porque a la mayoría de los expertos de aquella época les parecía que Viollet-le-Duc se estaba pasando con la remodelación y que le estaba echando mucha imaginación al asunto. Muchos teóricos de la arquitectura siguen defendiendo que rehacer cosas antiguas que han sido destruidas es un atentado estético que no debe permitirse. Para ellos es necesario dejar las cosas como han quedado, porque cualquier restauración supone una falsificación. Esta es la ciudad medieval de Carcassonne, tal como quedó después de que Viollet-le-Duc hiciera su trabajo de restauración. Actualmente es un lugar de atracción turística muy importante en Francia. Cuando los teóricos de la estética vieron esto, se llevaron las manos a la cabeza indignados. Entendían que Viollet-le-Duc había tomado unas ruinas informes que apenas se levantaban del suelo y las había transformado en un castillo de cuento de hadas. La misma polémica que se daba en los trabajos de restauración del siglo XIX se sigue dando ahora. ¿Qué va a pasar con la restauración de la Catedral de Notre Dame? No parece que vayan a ganar los partidarios de que se quede como está. La Federación Francesa de Empresas dedicadas a la explotación de recursos forestales ya ha ofrecido gratis los 1.300 robles que se necesitan para la restauración. El debate se centrará entre los partidarios de restaurar la catedral tal como estaba antes del incendio y los que prefieren aprovechar la ocasión para ampliar y mejorar el edificio. Así se podría añadir algún nuevo atractivo turístico a la ciudad de París, dándole además un toque contemporáneo que refleje el espíritu de los nuevos tiempos en los que ahora vivimos, estamos en el siglo XXI, y proporcionando así la oportunidad de lucirse a alguno de los importantes arquitectos contemporáneos. Todos los arquitectos contemporáneos de renombre son partidarios de la segunda opción. Ningún arquitecto famoso se conformaría con hacer una simple restauración conservando lo que había antes del incendio, pues todo arquitecto que se precie de ser un artista considera que si hace un trabajo tiene que dar su toque personal. Veremos cómo queda la cosa. Supongo que se creará un comité de expertos para estudiar el asunto y decidir. Bueno, vamos con un adelanto sobre el próximo vídeo. Este es el famoso cuadro titulado El Columpio, del pintor francés Fragonard. Es un ejemplo perfecto del estilo rococó. Y este es el famoso cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck, titulado Retrato del matrimonio Arnolfini, una de las maravillas de la pintura flamenca del siglo XV, cuando estaba comenzando el Renacimiento. Esta obra está llena de símbolos, algunos son muy claros en cuanto a su significado, otros son de difícil interpretación. Claro que este cuadro es un portento de habilidad en la representación realista con la técnica del óleo. Dibujo y pintura están perfectamente dominados por el artista para representar el espacio, las luces y sombras, el volumen, la profundidad y hasta la textura de cada objeto en todos sus detalles, metal, tela, madera, incluso el pelo del perrito que se encuentra a los pies de los esposos. Claro que podemos ver esta obra como una simple escena costumbrista en la que unos personajes de la época se encuentran en una estancia de la época, en una situación propia de las costumbres de la sociedad de Flandes en el siglo XV. Pero si nos fijamos en todos los detalles que aparecen en esta obra, podemos encontrar cosas sorprendentes. La figura que aquí aparece tiene a sus pies un dragón. Esta figura es bastante ambigua y esta también. ¿Son simples figuras decorativas o tienen un significado simbólico? ¿Hay alguna relación simbólica entre los zapatos y el perrito? En el cuadro de Fragonard también aparece un perrito. No es fácil verlo, hay que fijarse bien. Y unos zapatos. ¿Hay también en el cuadro del Columpio elementos simbólicos en las figuras representadas? ¿O se trata simplemente de una típica escena de amor galante tal como solían representarlas los pintores del período rococó? ¿Es el que aparece en esta estatua Cupido, que en la mitología griega representa el deseo? ¿Quiénes son los personajes representados en el relieve que aparece en el pedestal de la estatua? La respuesta a todas estas preguntas en el próximo vídeo. No sé cuándo, porque se me están acumulando los temas para nuevos episodios en este canal y necesitaría un equipo de gente trabajando a todas horas para poder hacer todos los vídeos que me gustaría hacer. O sea que paciencia, poco a poco. Nada más por hoy, hasta la próxima semana. No te olvides de dar un like y suscribirte a mi canal. Y si ya estás suscrito, pues a lo mejor me puedes conseguir patrocinadores que estén dispuestos a apoyar mi canal en mi página de Patreon, desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano y Carlos Colazo. Hasta el próximo vídeo.